Muy buenas tardes, noches ya, porque ya en la fecha que estamos ya es otoño y ya esto es noche. La última vez discutíamos si era tarde todavía, pero ya estamos en otoño. Y un otoño que parece que empieza a tener un poquito de agua, ¿no? Ya ayer llovió un poquito, a ver si esto continúa unos cuantos días más. Pero bueno, como yo no soy Julio Marbizón ni hablo del tiempo, yo creo que es más interesante el invitado que tengo hoy, que ya ha aparecido por aquí en diversas ocasiones, porque siempre es interesante hablar con don Manuel Flores Caballero. Porque Manuel Flores no es una persona que pase de una manera indiferente por la vida, siempre tiene algo que decir, tanto en los aspectos políticos en los que participó justamente en la transición tan llevada y tan traída y tan maltratada hoy día, o como en temas políticos o temas ciudadanos. Buenas noches, Manolo. Muy buenas noches. Bien. El motivo de traer hoy aquí a Manolo es porque hace escasamente un mes, aproximadamente más o menos, ¿no? Presentó un libro que se llama La gran crisis financiera internacional del siglo XXI. Y es un libro que verdaderamente es interesante no ya desde los aspectos económicos en sí, sino porque nos enseña a lo largo de la historia cómo han ido sucediéndose hechos parecidos a los que estamos padeciendo hoy, o de otra, o con otros condicionantes, pero a fin de cuentas grandes crisis financieras. A mí me ha gustado el libro porque está muy bien estructurado en varios apartados, ¿no? Es decir, hace una secuencia lógica de todo lo que ha ido sucediendo hasta llegar a hoy. Y sobre todo porque tiene una primera parte que es históricamente muy interesante, porque habla de las grandes crisis españolas desde el tiempo de los Reyes Católicos. Así que no estamos ante nada nuevo, ni es que esto haya surgido así por la buena, sino que tanto nosotros como los demás países siempre hemos padecido situaciones de este tipo. A ver, Manolo, un resumen para no entrar mucho en historia, porque lo que interesa más es el siguiente tema, que es las .com. Vamos a empezar por la historia de España y después nos pasamos a las .com. ¿Qué sucede con España? No, mira, yo he tratado en el libro, después de hacer una introducción en el panorama que vivimos actualmente, donde expongo los años de transición que tenemos con el petróleo y que vamos hacia la economía del hidrógeno. Después hablo del poder de la oligarquía financiera, hablo también de la introducción de los precios de los artículos de bajo costo que están invadiendo realmente el país, fundamentalmente con las empresas chinas. Y que eso está originando un trastoque del mundo industrial y también del mundo comercial, ¿no? Posteriormente también expongo el tema del envejecimiento que tiene la población española. Y antes de entrar ya en lo que es la crisis, pues me ha parecido muy oportuno que vivimos en un país donde, digamos, tenemos una larga experiencia de bancarrota, es decir, el Imperio Español se instala y se monta en base, digamos, a una financiación que entonces la hacían los banqueros, los furgues, ¿no? De ahí viene el famoso libro de los banqueros de Carlos V, ¿no? Pero todo eso después hubo que pagarlo, que es lo que pasa siempre. Es decir, que cuando tú haces estos grandes proyectos, pues bueno, a ti te pueden financiar, pero después el proyecto te tiene que dar rentabilidad para pagar. Y evidentemente había una necesidad angustiosa de encontrar oro y plata porque había que pagar el proyecto. Y prácticamente pues España sirvió de transición de todo el oro y plata que se conseguía de América pues para pagarle a los banqueros, es decir, que el dinero venía y pasaba por la frontera española para irse de Europa. Fundamentalmente los principales banqueros, como he dicho, eran los furgueses y después ya más tarde pasan a ser los genoveses. Pero Felipe II se encontró que ya no tenía dinero para poder liquidez, para poder hacer frente a las guerras, a digamos, al proyecto de la colonización americana, y tuvo que declarar ya 3 bancarrotas. Y desde Felipe II hasta prácticamente la guerra de independencia con los franceses, pues fueron unas continuas bancarrotas las que fueron declarando. Bueno, ahí en medio hay un hecho que es parecido a la banca de San Carlos y la banca de San Fernando. Eso es. Que se crean poco más o menos para controlar las emisiones de deuda. Con Carlos III. Eso, las emisiones de deuda. Pero claro, como no había ingresos, pues tenía que, evidentemente, declarar la bancarrota. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que en el momento de pagar no te encuentras con liquidez.
puedes tener muchísimo patrimonio, pero no tienes liquidez. Y entonces, evidentemente, no puedes atender a los vencimientos, que es lo que en realidad estamos viviendo ahora. Y por eso he introducido este capítulo en el que se nos explica que todo el Imperio Español está montado en base al incumplimiento en los momentos de pago. Y eso después tiene un costo profundamente alto. Es decir, hubo que enajenar muchas colonias, hubo que renegociar con los banqueros, y eso supuso un deterioro enorme para el Imperio Español y es decir, yo creo que es una gran tesis doctoral el que lo acometa, es decir, cómo realmente las bancarrotas y el incumplimiento hace que se deteriore el propio Imperio Español, ¿no? Podemos decir que toda esa trayectoria de bancarrota que tú comentas en el libro que acabas de explicar, digamos que la rémora que tiene España para no alcanzar la industrialización en el siglo XIX que se produce en el resto del mundo. Evidentemente, es decir, nosotros cuando ya nos invaden los franceses, date cuenta que Napoleón manda a llamar al monarca y a su hijo, que había abdicado ya en Carlos IV y Fernando VII, y Napoleón prácticamente lo que le dice a ambos es que uno levante la abdicación que había hecho en su hijo y le ceda los poderes a él. Y al hijo le dice que renuncie a la monarquía española para dársela a él. Y él nombra rey en España al hermano José Bonaparte. Que no fue mal rey. Y además manda también a llamar a Bayona a personas relevantes españolas, y lo que hace es unas cortes en Bayona en el que le dice: aquí está la Constitución y ustedes la aprueban, y esa es la Constitución liberal que va a servir en España. Con lo cual quiere decir que nos quedamos hasta sin monarquía. Uno de los motivos por el que se origina la descolonización, es decir, la independencia de las colonias americanas, es porque los americanos habían vivido bajo una monarquía española durante siglos, es decir, 3 o 4 siglos, y cuando se encuentran que no tienen monarca, pues se encuentran desahuciados. Y evidentemente no hay nada que les relacione con los franceses, y es uno de los grandes motivos de la que empiezan las juntas americanas para pedirle la que hay un personaje ahí fundamental que es Simón Bolívar, que pasa de defender a España en la guerra de independencia a rebelarse contra... Antes, previamente, nos habíamos unido a Francia para luchar contra los ingleses, y en 1805 es cuando se produce la batalla de Trafalgar, donde digamos, las naves españolas, toda la flota queda hundida, y evidentemente perdemos el colonio con el colegio, el inepto Villeneuve, que era el almirante jefe. Claro, entonces cuando Godoy firma el pacto para que los franceses pasen a invadir Portugal, porque el objetivo de Napoleón no era otro que luchar para que los productos ingleses no entraran en los puertos españoles, ni de las colonias españoles y portugueses, ni de las colonias españolas y portuguesas que había en América, ¿no? Y ese es el motivo de la invasión a Portugal. Y al ceder el paso Godoy, la gran sorpresa fue que invadió España. Entonces nos encontramos en una situación donde estábamos invadidos por los franceses, y lo único que queda a flote es prácticamente Cádiz, ¿no? Entonces el gran enemigo de una gran guerra que se presenta cuando termina es el hambre. Es decir, te has quedado sin dinero, te has quedado con muchas pérdidas humanas, te has quedado invadido el país, y arrasado los campos, se han quemado las cosechas, los medios de comunicación, puentes se han derribado, etcétera, etcétera, etcétera. Implica que una vez terminada la guerra hay una gran inflación, puesto que hay una gran demanda de alimentos, por ejemplo, y un atraso, y no hay oferta. Un atraso, es decir, nuestro siglo XIX supone un retraso respecto a toda Europa que no somos capaces de recuperar. Que no somos capaces de recuperar. Bueno, llega la Primera República, Manolo, y ahí se encuentra también con una situación financiera lamentable. Y llega un momento, si no recuerdo mal, por lo que te he escuchado, por lo que te he leído, en 1873, en que se ven abocados a vender algo que es muy nuestro, como son las minas de Río Tinto, ¿no? Sí. Evidentemente, en este siglo de precariedades,
la idea liberal que se propugna en la época, porque en España se produce una situación muy especial, ¿no? El liberal es librecambista desde el punto de vista económico, es decir, desde el punto de vista político eres liberal, pero desde el punto de vista económico eres librecambista. Entonces considera que lo mismo que hay que ser libre a efectos de las ideas políticas, hay que ser libre también a efectos de la economía. Y somos tan torpes que lo asumimos así. Hoy en el mundo democrático, en el mundo libre, políticamente se puede ser libre, religiosamente se puede ser libre, pero las economías están controladas. Los Estados Unidos no permiten que se acceda al capital de determinadas sociedades. Lo mismo está sucediendo. Es más, hay organismos especializados para que no se penetre la industria china en las compañías norteamericanas, y lo mismo se está tratando de hacer en Europa. Es decir, que la idea del liberalismo político no se traduce al librecambista, sino que es una economía que más o menos está dominada, ¿eh? Es decir, que no tal. Nosotros pusimos, a través de la ley de desamortización, que empieza prácticamente a final del siglo XVIII, con Carlos III y Carlos IV, empiezan ya las desamortizaciones de los bienes del Estado, empiezan también las del clero, y está la famosa ley de Mendizábal y la de Madoz. La de Madoz, de una forma muy especial, pone en venta el bien más privilegiado que tenía el Estado español, que era la joya de la corona, que eran las minas de la corona. Entonces, en el artículo 2 de la desamortización de Madoz dice los bienes que están a la venta. Y aquellos que realmente no se mencionan, pues están sujetos también a la venta. Y al no mencionarse Río Tinto, también entra en la operación de la venta. Con lo cual quiere decir que Río Tinto ya se pone en 1855, con la ley de Madoz, se pone, digamos, desde el punto de vista legal, ya en la posibilidad de poderse vender. Y toda la legislación que hay posterior ya se basa en la de Madoz. Porque bueno, que en realidad la de Mendizábal es propia de una serie de bienes, pero que no repercuten en la sociedad civil. Se lo devuelve a mano de los grandes terratenientes y demás, ¿no? Eso es, ¿no? No sirve de nada. Es decir, la idea liberal, que teóricamente parecía que era una buena idea, porque lo que se pretendía era que pasara de las manos muertas a que se produjeran riqueza. Vuelven a las manos muertas. Desde el momento en el que son los grandes terratenientes los que se hacen cargo de esta finca, lo que has cambiado el titular. Claro. Pero después el resultado fue nefasto. Y Madoz intenta corregir ese problema que se ha creado. Entonces, cada vez que se va a los prestamistas te piden las garantías hipotecarias de los bienes que tiene el Estado, y además lo que está en la caja de depósitos del Estado pendiente de cobrarse. Es decir, cuando tú vendes algo y lo vendes de forma aplazada, los prestamistas te dicen, dame lo que está aplazado que lo cobro yo. Yo te doy dinero, pero lo que está aplazado ahí lo cobro yo. Y si no se cobra, tú me lo pagas, ¿eh? Tú me lo devuelves. Bueno, pasamos el siglo XIX, entramos en el siglo XX, y la primera gran crisis, por así llamarla, del 29. Evidentemente. Eso es que además yo creo que se pone un cambio en la mentalidad económica de la sociedad en general, ¿no? ¿Qué sucede en el 29? El 29 hay unos escritos de Azaña que normalmente la gente de izquierda no lo conoce, y Azaña dice que uno de los motivos por el que no se pudo controlar la República es que la Gran Depresión del 29 se llevó por delante a Primo de Rivera, se llevó por delante a los sucesores, como fueron Berenguer y Aznar, se llevó al propio rey, y la propia República no pudo controlar los efectos de la Gran Depresión. El propio Azaña dice que el paro que originó no se pudo subvencionar porque no había medios. Es decir, lo dice el propio Azaña, así que ahora chillamos tanto y tal. Bueno, pues en la República una de las cosas que sucedió es que el paro que originó la entrada de la República, pues por la Gran Depresión que se vivía, pues originó de que evidentemente el paro ni siquiera se pudo controlar, y eso originó una convulsión en la calle. El efecto económico de la entrada a la República pues se ve perfectamente por las grandes compañías extranjeras que estaban en España. Había un punto en la Constitución republicana donde las fuentes de riqueza se podían expropiar. Entonces, claro, la propia compañía Río Tinto, el Consejo de Administración, acuerda que por el temor que ellos tenían de que España pasaría a un poder socialista
que se transformaría más tarde en comunista, ¿no? Entonces, ante ese riesgo, porque claro, hay que leer a Lenin, y Lenin lo que te dice es que en un Estado democrático lo primero que hay que controlar es que desaparezca la democracia para pasarla a un régimen socializado y más tarde en un régimen comunista. Y ante ese temor que sucediera en España, la compañía Río Tinto lo que hizo fue acordar que la producción se quedara en el menor nivel posible, pasó a ser de un 15% de lo que se producía, que los departamentos, digamos, se quedaran en un 15% de la mano de obra que existía, con lo cual hubo unos despidos masivos, y que incluso los equipos de dirección quedaran también reducidos a lo que se llama estar en relentí, ¿no? Y eso se hizo en casi todo. Eso originó un paro masivo y originó unos grandes conflictos sociales en la zona. Tú eres un admirador de Adam Smith. Adam Smith es quizás el primer economista o el primer texto económico que se conoce de cierta entidad. Y tú recoges en tu libro una expresión de Adam Smith que yo asociaría hoy día a la situación que vivimos. Él dice que los países, en los tiempos de bonanza, hay que ahorrar y hay que guardar para los tiempos de guerra. Claro, hoy día no estamos hablando de guerra, hay que ahorrar para cuando lleguen las vacas flacas. Correcto. Digamos, ¿no? ¿Eso por qué no se hace? Vamos a ver. Adam Smith, por eso, digamos, en términos comparativos, el mundo anglosajón se diferencia del nuestro, porque nosotros nos desbordaron las finanzas y por eso yo he puesto las grandes bancarrotas que hemos tenido. Y, sin embargo, el mundo británico, el mundo alemán, funciona con su trabajo, con su creación de riqueza y con sus equilibrios. Entonces es como una casa. Lo normal es de que en tu casa procures que vivas de tus ingresos y no te gastes por encima de lo que en realidad son tus ingresos. Y eso lo han cultivado todas las abuelas, todos los abuelos, y cuando hemos sido chicos lo sabemos perfectamente. Entonces, desde el momento que tú empiezas a introducir el crédito en tu casa, tú tienes que controlar lo que es el crédito. Yo recuerdo que mi padre le tenía pánico a una la letra, generación, a una hipoteca o a una letra. O a una letra, ¿eh? El crédito hay que saberlo controlar. Si tú tienes bienes suficientes y vas a crear riqueza, o vas a comprar una casa, vas a tal, pues me parece muy bien que te endeudes, ¿no? Pero lo primero que tienes que saber es si tu poder adquisitivo mensual te permite ir pagando esa hipoteca. Es decir, que tú tienes que tener tus ingresos, los gastos de tu casa, y si hay una diferencia, es decir, que se llama ahorro del mes, ese ahorro es el que te va a permitir pagar la mensualidad de la hipoteca. Si los ingresos del mes menos los gastos que tienes en tu casa son más o menos parecidos, no te embarques en una hipoteca porque no tienes capacidad de ahorro. Está claro, ¿no? Pues eso es lo que hay que hacer a nivel de los países. Nosotros que tenemos un montón con los ingresos y un montón con los gastos. Si la diferencia nos permite endeudarnos, nos podemos endeudar y entonces podemos ir pagando la hipoteca que tiene nuestra vivienda. De lo contrario, no es aconsejable. Trasladándolo a nivel del país, ¿qué nos ha pasado? Pues que efectivamente los ingresos que tenía proyectado el Estado, o menos todos los gastos de mantener el aparato, pues tenemos un excedente. Pero desde el momento que los ingresos se vienen al suelo, los gastos son los mismos o incluso van creciendo, pues quiere decir que por la diferencia tienes que irte tú ahora a pedir dinero, que es lo que estamos haciendo todas las semanas. Y pagamos nada más que los intereses de ese capital. Es decir, que que no estamos pidiendo dinero para construir pantanos, para hacer carreteras. No. Nuestros ingresos han venido al suelo y estamos manteniendo los gastos corrientes, se llaman, que son los gastos de todos los días, lo que cuesta un hospital, lo que cuesta un colegio, lo que cuesta una universidad. Bueno, pues resulta que eso es a lo mejor el doble de lo que se está ingresando. Entonces, más o menos tenemos que ir por 90.000 o 100.000 millones de deuda pública, que estamos aumentando nuestra deuda, sin expectativa de pagar. Y ahora tenemos que pedir para poder pagar los intereses. Las autonomías
idem de idem, el ingreso que tenían por el impuesto de transmisiones patrimoniales, es decir, cuando se vende una casa, el de sucesiones por fallecimiento de los familiares y tal, eso ha venido al suelo. Y las comunidades cada vez tienen más gastos. Pues claro, tienen también sus déficits, que es lo que de alguna forma están reclamando todas las comunidades, y se está diciendo a las comunidades. Oye, usted, volvemos a una postura clásica, que es lo que dice Adam Smith, y lo que nos han dicho nuestros abuelos: no te gastes más de lo que tienes. Dice, mire usted, que es que nos rompemos el estado del bienestar. Mire usted, yo he tenido durante toda mi vida muy claro que yo no me puedo comprar un coche que no puedo pagar, claro, que yo no me puedo comprar una casa que no puedo pagar. Pero quizás eso, he ido yendo en ese equilibrio. Eso también está descrito por Keynes, la famosa trampa de la liquidez, ¿no? Claro, cuando los intereses, claro, que en la época de las grandes hipotecas, claro, que eran muy bajos, hay una demanda de dinero grandísima. Claro. Y ahora resulta que estamos cogidos y con el pie en el cuello, claro, porque no se puede pagar. Eso es. Bueno, pues hemos pasado ya hasta el siglo XX, mediados del siglo XX, y quizá en el último tercio ya empezamos con las grandes crisis derivadas de los problemas del petróleo. Vamos a saltarla porque esa prácticamente la hemos conocido todos, ¿no? Y más o menos las hemos medio superado, y nos metemos ya en lo que es la tecnología del siglo XXI, las .com. Silicon Valley es uno de los referentes de todo este tipo de tecnologías modernas, de informática, de tal y cual. Y eso produce también una burbuja tecnológica en las bolsas, ¿no? Sí, así es. Vamos a ver. El propio Alan Greenpack, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el hombre que controla si hay que poner más dinero en el sistema o menos dinero en el sistema, es decir, dicho de otra manera, es como si hay que darle más fluidez. Tú en tu casa le puedes dar más dinero a los componentes de la familia o le tienes que retirar, pues es un poco el equivalente. Considera que él debe de seguir dando el dinero que va necesitando a la sociedad porque se está produciendo un acontecimiento nuevo, y es que crece la productividad de una manera alarmante cuando se incorporan las nuevas tecnologías. Tanto es así que él cita hasta el caso, que yo lo reproduzco en el libro, de la primera casa del Netscape, este famoso. En la bolsa se triplica el primer día que salen las acciones a la bolsa, se triplica, y él manifiesta que ha empezado una nueva era. Bueno, eso no se cuestiona, es cierto, está claro, ha revolucionado el mundo. Es decir, hoy no podemos comparar nada con lo que ha pasado hace 30 años. Ahí había un anuncio precioso de televisión con dos chavales que estaban allí delante de una pantalla de ordenador o de televisión, y le decían no sé qué de la ADSL. Dice, pero se lo instalaron ayer. Dice, ¿y antes qué hacíamos, no? Dice, poco más o menos. Ahora tú le tienes que explicar a los chicos jóvenes que antes una conferencia duraba un día o 2 días, y hasta los 2 días no podías conectarte con una persona que estaba, que estaba en Cuenca, ¿no? Y que ahora al instante tú estás hablando con Nueva York o estás hablando con Brasil y te estás viendo, y además gratis. Es decir, que la revolución tecnológica es brutal. Hoy además se produce en muy poco tiempo. Eso es. En cuestión de años. De tiempo. Entonces esto es tan rápido que no da tiempo a comentarlo. Yo siempre le he dicho a los alumnos, cuando empezaba el curso, que cuando ya te estabas enterando de un producto informático, la versión que tú tenías, y ya empezabas medianamente a dominarla, ya te salía la nueva, con lo cual te quedabas ya desplazado, ¿no? De que no te habías enterado todavía, ya salía una versión nueva. Y eso está pasando ahora mismo. Es decir, que el iPhone 3, el 4, el 5... y cada uno va teniendo más capacidad, y tú todavía no te has medio enterado y resulta que ya tienes el nuevo, ¿no? Pero lo que no quepa la menor duda es que tú hoy puedes comprar un título valor en Alemania, o puedes comprar en Nueva York, y la gente dice, bueno, ¿y yo cómo voy a llevar el dinero fuera de España, o lo voy a entrar en España y tal? Pues simplemente entrando en internet y compra valores que sean americanos, ya tienes el tema. No hay que salir con ninguna bolsa ni nada de ese tipo, y puedes volver a traer el dinero cuando tú quieras, ¿no? Entonces, de alguna forma, toda la tecnología ha cambiado el mundo. Entonces, él, como presidente de la Reserva Federal, se planteaba que había habido ya una superabundancia ya de dinero, pero que no se podía cortar porque estaba creando bienestar, estaba creando riqueza, y de hecho en la década de los
80, 90 es de la más fructífera, que coincide con Clinton, ¿no? La más fructífera que tuvo los Estados Unidos y quizá el mundo. Yo no sé si el tema de las guerras de Irak, de Irán o de Afganistán pudieron influir o no. Él lo que dice es que había que decirle al mundo que íbamos a entrar en una guerra del petróleo y que no se debió decir otra cosa que lo que era la realidad. Eso es lo que dice Alan Greenspan en su propio libro, ¿no? Entonces, haciendo previsión, porque claro, es lo mismo que Pearl Harbor fue una trampa, aquí nadie puede afirmar ni negar que las Torres Gemelas pudieran serlo o no pudieran serlo, y no es que yo lo esté afirmando, ¿eh? Ya. Pero queda ahí la duda. Entonces, 6 meses antes... No las hay ya, hay dudas bastante razonables. Hay bastante razonables. 6 meses antes, él corta, dice, bueno, ¿por qué corta en ese momento, no? Y empieza a bajar el tipo de interés y tal, y se produce un crash en la bolsa. Esa fue una cosa intencionada, calculada y expresando un momento determinado, ¿no? Él corta lo que era ese crecimiento económico, porque de alguna forma él lo pudo ir suavizando y no lo suavizó, pero que ante una expectativa que tenemos, pues, o que hubo en ese momento, previsiblemente 6 meses antes de las Torres Gemelas, él toca ese tema. Y evidentemente después de las Torres Gemelas, pues vuelve otra vez a haber una recesión que más o menos, podríamos decir que estaba más o menos calculada, ¿no? Esa recesión llega hasta el 2004. Al caer tanto los tipos de interés, evidentemente las bolsas tuvieron una sacudida, cayeron brutalmente, pero esa bajada de tipo de interés produjo otra nueva burbuja. Era la inmobiliaria. Que era la inmobiliaria. Es decir, lo que no se podía hacer en los mercados de valores, las grandes finanzas optaron por crear productos en virtud del cual le permitían a una persona que estaba en el paro o que no tenía ingresos o que, digamos, tenía ingresos reducidos, tener una expectativa de comprar vivienda. Pero, claro, el problema es que, digamos, los mecanismos hipotecarios de Estados Unidos difieren mucho, por ejemplo, de los españoles. En el caso en concreto, pues que ellos no piden más aval que la vivienda que tú te compras. Así es. Tú pierdes, no pagas, se quedan en tu vivienda, pero aquí al revés. Aquí te empeñas tú, tu familia, tus nietos y así demás. Entonces, hay un momento en que en Estados Unidos están concediendo hipotecas a personas que no van a poder responder. Con lo cual, uno de los problemas que plantea la burbuja inmobiliaria es la morosidad que se crea. Claro. Y esa ellos la exportan al resto del mundo a través de los papelitos de las hipotecas. Yo te vendo la hipoteca esta a ti, tú al otro y tal. Y resulta que las hipotecas no tienen valor ninguno. Sí. ¿Eso es parte de nuestra crisis? Evidentemente. Así es. ¿Hablamos de la americana o de la nuestra? ¿O hablamos de las dos? De las dos, porque de están relacionadas. Bueno, entonces, vamos a ver. En América, como tú muy bien has dicho, la persona compra una vivienda y al comprar la vivienda, la garantía por la que responde el préstamo es el bien nada más. De tal manera que si yo que compro una vivienda en los Estados Unidos, a los 8 meses cambio del chip y digo, mire usted, señor banco, tome usted la llave que yo realmente no quiero la casa. ¿Está? Firmamos el contrato en virtud del cual yo cedo y ya está. Punto. Entonces, ¿qué sucede en los Estados Unidos para que se produzca la burbuja que fue llamada subprime? La subprime se diferencia de la prime, digamos, en el que la prime pues está firmada por unas personas que se consideran que están dentro de unos niveles normales. Es decir, que el matrimonio o la familia, si los hijos trabajan también, tienen ingresos más que suficientes para pagar su hipoteca y vivir con normalidad. La subprime es una persona que tiene riesgo para que en el vencimiento pueda pagar. Bien porque no tenga ingresos, porque esté en el paro, porque tenga riesgo de perder el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué se le da el dinero hasta a esa persona? Pues porque realmente se ha introducido un préstamo hipotecario a largo plazo con una baja tasa de interés, en virtud del cual puede acceder cualquiera. Y dice, bueno, ¿y cómo puede acceder? Sí, porque simplemente se mete en Internet, las famosas casas de acreditación te dan la acreditación y además para la entrada te dan, a través de una compañía de seguro, te dan la entrada.
Incluso, digamos, el Reagan y después Bush fomentaron este tema. Bush llegó a sacar hasta una ley que le permitía la entrada. Es decir, el Estado le daba al ciudadano, nada más que tenía que pedirlo, el dinero para que diera la entrada a la vivienda. Porque la idea de Bush era crear 5.500.000 propietarios en su legislatura. Con lo cual tenía, por un lado, que le daban el préstamo, por otro, que le daban el dinero de la entrada inicial, y un tercero, que le hacían un seguro para que durante un tiempo determinado, caso de incumplimiento o lo que sea, le atendía el seguro. Por lo tanto, una persona compraba una casa. Como esa avalancha de tanto dinero originó una espiral de los precios, igual que pasó aquí, pues aunque yo no tuviera absolutamente nada, yo compraba una casa que costaba $200.000, yo tenía la expectativa de venderlo en 250, en 300. Y yo me metía en ese laberinto, ¿no? Que si yo cogí la época de crecimiento, pues yo me ganaba $50.000 o $60.000 o $100.000 sin tener nada. Y claro, eso originó una avalancha de gente que compraba. Y la espiral de precios. ¿Qué pasó? Que cuando ya pasó un poco de tiempo y el que compraba para especular, pero que no tenía nada, le llegaban las fechas y tenía que empezar a pagar, pues entregaba las llaves. Y claro, ¿qué es lo que se produjo? Pues que las casas de hipoteca dedicadas a las hipotecas en los Estados Unidos quebraron. Y eso se tradujo de que se llevó también a la banca. Y cuando ya el Lehman Brothers declara la quiebra, dice ya oficialmente que ya no puede sostener la devolución de las casas, pensó Bush que aplicando la teoría liberal, el mercado se regulaba por sí mismo, que podía perfectamente asumirse el que un banco quebrara. ¿Cuál es su sorpresa? Que evidentemente, cuando se empezó a ver, no es que era el Lehman Brothers, era toda la banca americana. Tuvieron que sostener al Citigroup, tuvieron que sostener a todos los grandes bancos, llamó a los candidatos, tanto el demócrata como el republicano, llamó a los grandes dirigentes del mundo y allí se firmaron todos los pactos del mundo, porque la única solución que parece ser que había era que ante el riesgo de que cada país cerrara las puertas y aplicara leyes proteccionistas, se siguiera manteniendo la libertad de mercado, ¿no? Eso fue el eje de todo el tema. Y los Estados Unidos, una vez que sale ya Obama presidente, porque era campaña electoral, pues inyecta inmediatamente 700.000 millones de dólares y ha llegado hasta 2 billones. Y ahora, en la campaña actual, ha dado, digamos, la posibilidad de inyectar 40.000 millones de dólares mensuales para que no exista tal. Después de que en el 2008 se ha ido aplicando y se ha llegado hasta los 2 billones, ¿no? Pues ahora, en esta campaña, da 40.000 millones de dólares con la finalidad de que la economía norteamericana siga fluyendo. Pero claro, lo que pasa, Manolo, que los americanos hacen todas estas cosas, resuelven sus problemas, pero lo trasladan al resto del mundo. Eso es, claro. ¿Cómo lo trasladan? Claro, el poder es tan grande que nosotros, que como tú muy bien también has dicho, cuando yo pido una hipoteca, yo estoy respondiendo con el valor, la garantía del bien que estoy comprando, pero también con mis ingresos. Y si pongo avalistas, que el término avalista hay que tener mucho cuidado, es decir, que se coja a los padres o se coge tal, están respondiendo ellos también. Por eso ahora, cuando vienen las vacas flacas, ahora están respondiendo los pobres padres que no sabían dónde la habían puesto, o familiares, o amigos, o lo que sea. Lo cual quiere decir que, igual que pasó en los Estados Unidos, a nosotros también la fiebre era equivalente. Esto funcionaba porque realmente en el momento que te entregaban la vivienda se convertía en un título, lo vendían en el mercado internacional, la cédula hipotecaria, y el banco volvía a tener otra vez liquidez y daba hipoteca ilimitadamente. ¿Cuándo se destroza auténticamente? Porque la luz roja aparece ya en el 2004, en el 2005. Ya no se vendían las viviendas. Sí. Eso que pasó en los Estados Unidos, ya aquí ya se dio la luz roja de alarma diciendo que aquí ya no se vendían las viviendas. Entonces, ¿cuándo se produce ya de verdad el crash? Y ya no se puede engañar a nadie. Cuando en el mercado internacional, cuando el Lehman Brothers declara la quiebra, el mercado internacional se paraliza por completo. Y ya las cajas de ahorro y los bancos pues no pueden conceder, digamos, más hipotecas. ¿Por qué? Porque no tienen mercado para vender
esos préstamos que ellos traducían en cédula hipotecaria y lo vendían en el mercado. Entonces, claro, la banca se encuentra que tiene dado préstamos en excesos. ¿A qué le llamo exceso? Pues que si nosotros hemos puesto en un lado todos nuestros ahorros, ese es el dinero que dispone la banca más el capital suyo. Y eso ahora es lo que ellos lo convierten en préstamos. Pero es que tenían concedido más préstamos que medios. Y entonces, claro, se quedan en una situación de quiebra. Es que además, no dan préstamos. Hay un modelo de banco único. Cierran los préstamos, claro. Y al cerrar los préstamos, ¿qué nos pasa? Viene el cierre empresarial y vienen los despidos. Y nos encontramos en esta situación. Claro. Bueno, yo es que recuerdo, cuando estudiaba, que se estudiaba el modelo de banco único, el modelo de Wiesel, que decía que por cada unidad monetaria que tú ingresabas en un banco, el banco podía generar dos unidades o más, porque el préstamo no era más que un apunte contable. Entonces, aquí la ingeniería contable no ha podido funcionar, era imposible, porque no podían generar, con los ahorros que había, esa cantidad de dinero para hacer frente al resto. Pero ellos jugaban con una situación transitoria. Dice, aunque yo me ceda los préstamos al promotor, nada más que escritura, sí, tengo liquidez. Claro. Tengo liquidez. Porque automáticamente el préstamo es del propietario, no del promotor. Claro. Sí. Aquí todo esto, bueno, de todas maneras yo pienso una cosa, Manolo. Sí, España empezó a crecer, íbamos muy bien y se empieza a hacer vivienda. Pero nadie pensó que el número de viviendas que se hacían anualmente llegaría un momento que era imposible que las asumiese el mercado español porque no había población para eso. Está claro, hombre. Eso se ha denunciado perfectamente. Modestamente te digo que yo he sido uno de los que, cuando hemos hecho los informes para el Colegio de Registradores Mercantiles de la Propiedad de Madrid, en los informes desde el 2004 se ha dicho clarísimamente, los inspectores del Banco de España, me consta que lo han dicho, los inspectores de Hacienda lo han dicho, se ha dicho por la OCDE, se ha dicho por el Banco de ¿Y los bancos por qué no atendían esos informes? La avaricia es la avaricia. Como Zabari decía, romper saco, que se decía Bondo Chico, ¿no? Bueno, hemos llegado hasta la burbuja inmobiliaria. Nos queda todavía, pues, prácticamente 2 partes más del libro, que las dejaremos para otros programas. Porque esto, queridos telespectadores, verán ustedes que no es tan simple como parece, esto tiene mucha complejidad. Y lo que no quiero es agobiaros con una cantidad de información que cueste trabajo asimilarlo, que vayamos a mezclarla y a liarnos. Por eso prefiero dejar hoy, ya hemos hablado de España y de las 2 crisis, una la del 29 y la gorda que tenemos ahora, y para los próximos días, porque yo creo que te voy a implicar en 2 programas más, por lo menos. Por lo menos, ¿no? Por lo menos, ¿no? Porque esto tiene mucho que hablar y mucho que comentar, ¿no? Y, hombre, para que la gente sepa lo que sucede y no piensen que son solamente los políticos, porque, claro, si el 60% de la morosidad o de la deuda española es la morosidad de los particulares, también tendremos que echarnos nuestras propias culpas, ¿no? Claro, evidentemente. No vamos a culpar siempre a los que están arriba, ¿no? Ellos se equivoquen y nosotros nos equivocamos también. Bueno, el proceso, vamos a aparcar un momento el libro, Manolo, y vamos a hablar de una cosa más simple. Siempre todos los comentaristas dicen, bueno, la economía, los picos de cierre y tal cual. Estamos en una caída que se va a recuperar por ese ajuste mecánico que dicen que tenían, o que decían, porque ya cada vez cree menos gente en ese ajuste mecánico que tiene la economía. ¿Esto se para la economía sola o la tenemos que parar la caída? Vamos a ver. En los sucesivos programas lo iremos explicando. Pero ante la pregunta que tú me haces, el título del libro dice La gran crisis financiera internacional del siglo XXI, la ruptura del modelo productivo español. Y nosotros hemos roto y destrozado el sector por el que se apostó durante más de una década. Nos hemos quedado sin sector. Es decir, que al igual que Japón vive de la tecnología, Francia vive a lo mejor del automóvil, Alemania, etcétera, etcétera, tiene su fábrica de lavadoras y tal, y cuando una persona en una recesión se va a su casa porque no hay trabajo, nada más que se reactiva la economía, está la fábrica, está su puesto de trabajo. Nosotros no. Nosotros se ha roto. No queda ninguno. Vamos a enterarnos. Nosotros hemos roto el modelo productivo. Y además, con una particularidad, y yo lo que me gustaría era equivocarme, evidentemente, ¿no? Pero una particularidad,
que es una ruptura por lo menos para 20 años. Entonces quiere decir, ¿dónde hay proyectos pequeños, la suma de proyectos pequeños para que podamos soslayar el problema del paro? ¿O dónde hay grandes proyectos para que la suma de todos ellos puedan soslayar el paro? Eso es lo que de alguna forma nos tenemos que convencer. Pero Quien no únicamente genera empleo, es la pequeña, mediana empresa y el profesional. Y lo que estamos viendo es cierre, cierre y cierre. Entonces, esta situación es una situación dura, muy dura. Y lo primero que podemos decirle a todo el mundo es, mire usted, cuando usted pierde su puesto de trabajo, lo primero que tiene que hacer es que tenga usted la conciencia que le ha salido uno nuevo. Es empezar a buscar un puesto de trabajo. No pierde usted ni un día. Entonces, es decir, es la forma de soslayar el tema. En la medida que nosotros podamos luchar por soslayar este gran drama, iremos de alguna forma suavizando y acercándonos a lo que en realidad pudiera ser empezar a salir de la crisis. No podemos concebir que vivamos a base de que este trabajo no me lo retribuyen lo suficiente, no es el trabajo que yo estaba buscando. No nos equivoquemos, ¿eh? No. Aquí tenemos entre todos que luchar por crearnos nuestros propios puestos de trabajo. Y tenemos que hacer trabajos que a lo mejor no nos gusten, pero hoy el país, lo que se puede decir es que no hay dinero, así que quede muy claro, no hay dinero para sostener el gasto que tienen tanto el gobierno central como las autonomías y las corporaciones locales. Y los ajustes que nos tengan que hacer cuando venga el rescate parcial, que podríamos dedicar un programa al rescate bancario y el rescate parcial de la deuda soberana, lo que nos va a decir el acreedor, porque estamos en manos del acreedor, es de que él va a seguir financiando en tanto cuanto tenga expectativa de recuperar el dinero que pone. Eso es elemental. Si a cualquiera de todos nosotros alguien nos pide dinero, si es por familia o es por tal, pues lo daremos, aunque se pierda. Pero si no es por una cuestión que te vincule, lo que pensará cualquier persona es que si presta 1.000 euros, es que se los devuelva. Eso es de cajón. Está claro, ¿no? Bueno, Manolo, pues se nos ha ido el tiempo. Cortito, como siempre. Podremos seguir hablando mucho más de esto, pero como les digo, vamos a tener por lo menos, como mínimo, dos programas más, el de la semana siguiente y el otro, con Manolo para seguir hablando de esto, porque al final terminaremos hablando de los ajustes en España. Claro. Porque hay dos ajustes lógica, así que no tenemos más remedio que hablar de ello. Entonces no os retengo más adelante de la pantalla, porque usted ahora hace zapping, a ver si hay por ahí algún partido, que ya no hay partido hoy, que ya tenemos toda la semana. Bueno, pues nada, lo dicho, que nos vamos, que pasen ustedes un buen fin de semana, que sean felices y que tengan cuidado con la carretera, los que se desplacen fuera de nuestra ciudad. Hasta la próxima semana con Manuel Flores Caballero, que seguiremos hablando de estos temas. Pues que pasen buenas noches y lo dicho, que sean felices. Buenas noches.